ya acabo probablemente, porque creo que he acabado más o menos con las cosas que tenía que cubrir. Lo único que estaba diciendo por terminar es que la resolución lo que hace no es decir que la única alternativa viable sea la autonomía ofrecida por Marruecos, pero sí que establece que es ahora mismo la alternativa más viable. ¿Por qué? Porque es lo que genera más estabilidad, porque es lo que políticamente es más fácil de manejar. Y insta al Frente Polisario a que ofrezca otras alternativas. Pero la base que ellos proponen como base viable y más efectiva es la autonomía. Claro, tener en cuenta que lo que se ofrece es una autonomía en un Estado, que es un Estado no solo centralista, porque no hay Estado de las autonomías en Marruecos, es un Estado que a pesar de lo que nos quieren vender no es democrático, y es un Estado que no es el mejor garante de los derechos humanos de las personas que en él lo habitan, ¿no? Estoy segura de que si aquí hubiera alguna persona del RIF nos podría contar que las violaciones de los derechos humanos no solo se dan en el Sáhara, sino también en otras partes del territorio marroquí, ¿no? Entonces, esto abre un nuevo escenario de negociación en el que las reglas del juego siguen siendo las mismas, pero ya nadie las cumple. Y el problema es precisamente ese, que ya nadie las cumple y que no pasa absolutamente nada. Entonces, el Frente Polisario había apostado, sobre todo desde el inicio de las campañas en los tribunales europeos, por una diplomacia jurídica, que fue una estrategia muy acertada, porque le ha dado prácticamente los mayores logros que ha tenido en el conflicto han sido los hitos jurídicos, ¿no? Desde la opinión de la Corte Internacional de Justicia en 1975, que establecía que el territorio no era un territorio de nadie, sino que era el territorio de los saharauis, y segundo, que no tenía ningún vínculo ni político ni religioso con el territorio de Marruecos y Mauritania, a todas las sentencias de la Unión Europea que han tenido que tirarle de la oreja a la Unión Europea y decirle no puedes firmar acuerdos con un país que está negociando con algo que no es suyo. Entonces, es cierto que eso le ha ofrecido unas victorias jurídicas muy importantes, el problema es que ahora el derecho parece que no le importa a nadie. Entonces, si nadie cumple el derecho, si ni siquiera los Estados europeos, que en los tratados fundacionales de la Unión Europea establecen el cumplimiento de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos y los valores europeos democráticos como señas de identidad, ¿qué podemos esperar de otro tipo de países? También es muy evidente cuáles fueron las grandes abstenciones en esa negociación de la resolución 2797. China se abstuvo, Rusia se abstuvo. Argelia no fue a la votación. Todavía no he conseguido que ningún argelino me explique por qué Argelia no estuvo en esa votación. Las voces oficiales dicen que era porque querían manifestar su enfado y su rechazo al texto de la resolución, pero tenían un sitio en el Consejo de Seguridad, podían votar que no. No asistir era ponerlo fácil. Entonces, como jurista es muy frustrante decirlo, pero estamos en un escenario en el que el derecho ha dejado de ser una herramienta para solucionar esto. Así que es tiempo de política. A ver qué nos cuenta Adriana. Oraingo urte EH Bildu Barakaldo kontrolatu zuen koronavirus garaian, ezta? Antolatu zuen etxetik solasaldi bat, ez dakit gogoratzen duzuen. Eta egon ziren haiek. 5 urte pasatu dira eta bueno, pues elkartu nahi izan ditugu bere iritziak jakiteko. Mariarekin batera, egia da. Mariarekin batera. Comento que hace 5 años EH Bildu Barakaldo hizo una solasaldi, una charla como esta sobre el Sáhara. Marruecos rompió el alto el fuego, les juntamos, EH Bildu les juntó online, ¿vale? Para saber sus opiniones junto con María. Y bueno, pues han pasado 5 años y queremos otra vez juntarles y conocer cómo ven todo esto. Entonces, nik orain galetegi bat ekarri dut. He traído un galetegi, unas preguntas, ¿vale? Para hacerles a ellos y a ellas. Empiezo con Nayib. Nayib, para tu pueblo, ¿qué significa las siglas RAS? República Árabe Saharaui Democrática. Aldez horretik eskerrak ematea, gaurko zeudataldia eratxeagatik edo zortxeagatik, eta bestetik bai gerturatu zaretenei, eskerrak ematea. Dicho esto, respondiendo a la pregunta... ¿Y qué supone el 27 de febrero? El 27 de febrero. Vale. Para responderte a ello, quizá antes, dos antecedentes históricos. El primero es el 6 de noviembre de 1975, cuando se da la Marcha Verde, o lo que es lo mismo, el inicio de la invasión ilegítima del reino marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental,
y posteriormente, apenas pues, una semana después, la firma de los acuerdos tripartitos el 14 de noviembre de 1975. Bien, eso cristaliza evidentemente sobre el pueblo saharaui y el 27 de febrero de 1976 pues, se proclama de forma unilateral, como es evidente, y como se proclaman y se autoproclaman los pueblos, pues se elige o se crea la República Saharaui Democrática. Por tanto, esa cristalización pues, supone una aspiración emancipadora de lo que es la lucha de un pueblo ante tres potencias colonizadoras, que recordemos que también está Mauritania en el inicio de esa guerra. Por lo tanto, la RAS para los saharauis pues, significa hoy en día eso, tanto en términos simbólicos como prácticos y políticos y evidentemente culturales. Por lo tanto, hoy en día cuando incluso, ya solo por ver la bandera, pues simbólicamente puede significar muchas cosas, pero es que para los saharauis esa misma bandera o esas siglas significan un acto de resistencia. Un acto de resistencia diario que no solo se transmite evidentemente con ese símbolo, con esa bandera, sino también en el día a día, desde ver pues Melces hasta Darras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para nosotros los saharauis eso es lo que significa la resistencia. Nayua, estuviste en Nueva York en una comisión. En la Comisión de Descolonización. Eso es, defendiendo tu pueblo. ¿Cómo lo viste aquí? ¿Qué significó para ti? Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, agontolatzeagatik. Sí que creo que es muy necesario este tipo de espacios y especialmente desde Euskal Herria, porque si luchamos por la emancipación del pueblo de Euskal Herria, también tenemos que luchar por la liberación o la emancipación del resto de pueblos oprimidos por el Estado español, como es el caso del Sáhara Occidental, ¿no? Que España sigue siendo su potencia colonizadora y sí que creo que esto pues, genera, más allá de conocimiento, una cercanía y un punto, y espero que genere un punto de futura actividad. En cuanto a la respuesta de Miquel, la verdad es que, para explicarlo brevemente, fue violento de principio a fin. Agradezco un montón la explicación de María y la contextualización, porque lo que habéis escuchado fue lo que vivimos, básicamente, lo vivimos en la práctica. En esta comisión se reunía el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que la conformaban diferentes estados. España decidió no asistir, obviamente, porque es un tema que ya no le interesa. Por otra parte, lo que nos sorprendió fue que personas de ambos bandos asistieran y, previo al debate, dieran una breve explicación de cuál era su posicionamiento y por qué lo defendían. Cuando hablamos de Naciones Unidas, la primera imagen que se nos viene es la cuna de la diplomacia. Es todo lo contrario. Era entrar a los pasillos y ya había hostilidad, comentarios. Al entrar a la sala ya todo eso se acababa. Sí que es cierto que el enviado adjunto de Sudáfrica lo presenció y lo vio y fue a exigir a la mesa que se terminase ese tipo de provocaciones o de comentarios violentos, y la respuesta a la mesa fue decidir no hacer nada. Y luego, por otra parte, a la hora de hablar, mis compañeras y yo nos sentimos un poco violentadas porque era tener que escuchar a una persona legitimando la ocupación, y sobre todo mis compañeras que eran de territorios ocupados y legitimando todas las torturas y las violaciones que habían sufrido en el propio Sáhara Occidental, y luego nosotras hablamos del alzado, ¿no? Después de estas intervenciones que tuvimos, se inició el debate de los diferentes estados. Yo diría que ya de por sí era un debate obviamente bastante sesgado, y me resultó bastante curioso porque de todos los estados africanos que habían, solo 3 abogaban por el derecho a la autodeterminación, que eran Sudáfrica, Argelia y Zimbabue. El resto de estados utilizaban el argumento de desarrollo económico sobre el Sáhara Occidental para legitimar la ocupación de Marruecos. De hecho, hablaban del rey de Marruecos como si fuese una deidad. Entonces, a mí sí que me resultó curioso, porque sí que es cierto que estados de Latinoamérica apoyaban al Sáhara, apoyaban nuestro derecho a la autodeterminación, daban un discurso claramente a favor de la RAS y del Frente Polisario, el representante legítimo del pueblo saharaui, pero me llamó en especial la atención el posicionamiento del resto de estados africanos, porque el resto de estados todos eran miembros de la Unión Africana,
Y uno de los requisitos para estar en la Unión Africana es reconocer a los miembros fundadores como Estado, en los que está la RAST. Entonces, fue bastante... generaba impotencia, ya no a título personal, sino colectivo. Yo recuerdo que mis compañeras y yo salimos bastante enfadadas y sentíamos que todo ese proceso era un simple acto simbólico en el que básicamente la conclusión principal era que se iba a defender la ocupación que nuestro pueblo ha estado sufriendo hasta ahora. Así que más o menos en esas líneas. Frustrante. Sí. Vale. Nayib, la siguiente. Bueno, esta pregunta la verdad que en la actualidad quizás me la hace cambiar, lo vais a entender yo creo. Al parecer el Frente Polisario y Marruecos se van a juntar, al parecer, ¿no? Eso es. Entonces, claro, primero, bueno, ya directamente, el domingo se juntaron, ¿sabemos algo? Pues justo antes estaba comentando con María que hay cierto hermetismo. María, y además tú que eres la experta, nos comentabas que podía no ser tan negativo ello, no sabemos muy bien. Pero bueno, más o menos como ha explicado María y cogiendo ese hilo, el inicio de estas, no sé si negociaciones, conversaciones, parece estar dentro de la deriva post-trumpista, ¿no? De cómo pues, van procediendo los conflictos hoy en día y de cómo Trump o la administración de Trump intercede en esos mismos conflictos. El asunto es que este hermetismo, que por mucho que no esté muy claro sobre qué han hablado, por lo menos, cuáles son los mensajes exactos y explícitos que se han dado en esas conversaciones, yo, y puedo estar muy equivocado, porque muchas veces en política, y sobre todo los que son analistas políticos, parece que tienen que decir va a pasar esto, va a pasar aquello, y a veces no se sabe muy bien lo que va a pasar, porque muchas veces no tenemos ni la información. Lo que sí que puedo deducir es que lo que quiere Estados Unidos y por ende Marruecos, por ende el resto de potencias o de estados occidentales que apoyan la soberanía marroquí sobre el territorio saharaui es marcar una hoja de ruta clara. Y esa hoja de ruta, pues, yo por lo menos deduzco, supongo, que va a ser el hecho de que se consolide la autonomía marroquí del territorio. Como digo, no es una información que sea fidedigna, simplemente es una deducción que puede saber. Lo que sí que, por lo menos dicen medios afines al Frente Polisario, es que el Frente Polisario ha rechazado esa hoja de ruta principal. Porque el Frente Polisario percibe a sí misma o como su decisión primera en que tiene que aferrarse al derecho a la autodeterminación y por lo tanto esa resolución de la que nos hablaba María, en la que la palabra referéndum no aparece por ningún lado, pues por lo menos que el Frente Polisario luche porque el derecho a autodeterminación pueda ser o pueda haberse trasladado en esa hoja de ruta. No se sabe muy bien, o por lo menos. Además, se supone que las negociaciones o las conversaciones empezaron el domingo, siguieron el lunes y parece ser que se van a volver a reunir en el mes de Ramadán, que empieza ahora en una semana. No sabemos muy bien qué va a pasar. Si puedo hacer un breve apunte. Como en todo en esta sociedad, os va a parecer una chorrada, pero no sé si sabéis que detrás de esta arreón a la agenda está el Mundial de Fútbol. Eso es un aspecto. Marruecos está muy interesado en que en el momento en que se celebre el Mundial de Fútbol el conflicto del Sáhara esté solucionado. Sí. Entonces están aprovechando la organización del Mundial de Fútbol para impulsar negociaciones bilaterales. Y ahí yo creo que nuestro papel como sociedad también es reclamar a España, que va a ser coorganizador de ese mundial junto con Portugal. Bueno, yo no soy nada futbolera, pero creo que es Portugal y Marruecos y España los tres que van a organizar. Nayo lo ha dicho antes, España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental. Por tanto, creo que esas negociaciones se han hecho en territorio español, la gente dice que por logística y demás, pero yo creo que debería ser también por responsabilidad. O sea, España tiene una responsabilidad a la que hay que exigir como sociedad, vasca, española, catalana, lo que sea, que tenga un papel activo en garantizar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Y el fútbol puede servir de excusa, a mí no me parece mala de saque, que pueda servir de excusa para ¿cómo se dice?, azuzar el avispero y poner un poco de nuevo el conflicto en la agenda, porque si no, como no hacen ruido, pues parece que no molestan a nadie ahí estando en los campamentos en Argelia, pero aquí no hay nada, no hay puntada sin hilo, y lo que está detrás de todo esto es que el Mundial no tenga problemas. Desde luego, que de hecho, o sea,
Infantino, el presidente de la FIFA, tiene una relación estrechísima con Trump. Es decir, nada es casualidad, y vosotros lo sabéis mejor que en política, es que nada es casualidad. Que se celebre esa reunión en Madrid no lo es, que se celebre en la embajada de Estados Unidos, por supuesto que no lo es. Le dieron el premio a Trump en la FIFA, el premio a la paz. En la FIFA también otro nombre. Bueno, hurrengo da, nahi ba. Etorkizunari goaz. Nola irudikatzen duzu etorkizuna 10 urteren buruan, berriro elkartu beharko genuke hemen? ¿Nos tendremos que juntar dentro de 10 años aquí otra vez? ¿Cómo es el futuro? Pues realmente me gustaría pensar que no. Sí que es cierto que ahora, viendo el planteamiento que hemos estado poniendo encima de la mesa, no es bastante positivo en cuanto no solo en la cuestión del Sáhara, sino en la autodeterminación de todos los pueblos. Estamos ahora en un contexto en el que la geopolítica, o al menos las potencias mundiales, ya han perdido toda la vergüenza a la hora, y en este caso Estados Unidos en especial, a la hora de tener políticas imperialistas, fascistas. Lo hemos visto con Venezuela, probablemente lo veamos ahora con Groenlandia. Y vemos como hasta ahora se le ha estado perdiendo el miedo a... Es que ricasco. Se le ha estado perdiendo el miedo a defender de manera pública y activa unas políticas en las que no se valoren los derechos humanos. Y yo creo que la cuestión del Sáhara Occidental tendría que cambiar muchas cosas. Tenemos el apoyo claro y explícito de Argelia, pero según antes que habías comentado que las versiones oficiales decían que habían decidido no votar en la Comisión de Seguridad. No fueron. Sí, que decidieron no ir a votar. Según lo que yo había escuchado, era que habían intentado inventar 2 puntos y que como no se lo permitieron no fueron a la votación. Pero sí que es cierto que ahora mismo, si no se pone encima de la mesa y como línea roja e inamovible los derechos humanos, la realidad es que la cuestión del Sáhara va a seguir alargándose durante mucho tiempo. Es por ello que también es muy necesario presionar políticamente al Estado español, al gobierno español, buscar también vías en las que Marruecos pueda dejar de reproducir su expolio en el territorio ocupado del Sáhara Occidental. Entonces, la conclusión directa es que a mí me gustaría y desearía que dentro de 10 años no estuviéramos aquí, pero para ello hay que mover muchas cosas y también está de nuestra mano, ¿no? Por eso animo a la presión política y a que empujemos a ello. Es decir, no se va a llegar a una solución mágica. Ahora mismo nos encontramos en este contexto y hay que buscar una manera de cambiarlo. Has hablado del expolio. El pulpo que comemos es de los saharauis. Quiero decir, Coca-Cola, estamos haciendo boicot a Coca-Cola. Yo lo hago boicot a Coca-Cola. Pero también, en otras circunstancias, en otros pueblos también existe eso. El pulpo que estamos comiendo aquí es de ellos. Y entonces, bueno, pues eso, que hagamos boicotado al pulpo. Y a los productos agrícolas. Vamos terminando. Vamos a ver, Nayib, Chacao, esta para ti. En este ajedrez que es la política, en este conflicto, ¿qué echas de menos? Lo que creo que tiene que ser capital es tener muy claro cuál es el papel de España, cuál es el papel del Estado español en todo esto. Porque, sobre todo en los últimos años, y a raíz del giro que tuvo el gobierno de Sánchez en el año 2022 en cuanto a legitimar la ocupación marroquí, pues ha venido relatando un discurso en el que pues parece que España simplemente está en una posición pues, de debilidad ante Marruecos, ¿no? Que simplemente cede ante un chantaje y que no tiene nada que hacer. Bueno, la estrategia de España respecto al Sáhara Occidental lleva siendo clara desde 1975. Es decir, España no es que haya abandonado el conflicto, ha abandonado su responsabilidad en el mismo. Pero su estrategia ha sido siempre activa, que ha sido la externalización del mismo. Ha externalizado su responsabilidad, no la ha abandonado, no es una cuestión que haya abandonado. Entonces aquí tenemos que ser por lo menos, o yo considero que tenemos que ser claros a la hora de exigirle responsabilidades, pero sobre todo de ser conscientes de que por mucha debilidad y cuestión geopolítica que haya sobre el tablero, que está clara,
para con Marruecos que España es la potencia administradora del conflicto. Y asimismo, un pequeño apunte también sobre cómo la causa palestina intercede en todo ello, y es que, desgraciadamente, siendo una causa que para nosotros los saharauis es una causa hermana, para el gobierno español y sobre todo para el Partido Socialista, la causa palestina tiene un componente o un suerte de valor estético sobre la misma. Es decir, mientras reclamo los derechos del pueblo palestino, socavo los del pueblo saharaui. ¿Y por qué? Porque una cosa es hablar de lo que sucede en la otra punta del mundo y decir pues las atrocidades que vive el pueblo palestino, que existen y son deleznables, pero el Estado español, teniendo la responsabilidad que tiene, socava los derechos del pueblo saharaui y además tiene una responsabilidad jurídica sobre los mismos. Entonces hay una estrategia clara de apoyo por un lado, quito por el otro. Y ya, por otra parte, otra cosa que sí que he hecho de menos y que más o menos pues Nayo ha hecho hincapié en ello es que desde la izquierda considero que tenemos que ser más activos con la causa saharaui. Los golpes que podamos recibir desde el PSOE hacia todo lo que está a la derecha nos lo podemos esperar, o sea, los saharauis nos los podemos esperar, pero los golpes desde nuestro flanco, que pueden ser no golpes sino ilusiones o omisiones, las echamos, o sea, nos duele el doble, o por lo menos aquellos que nos consideramos vascos saharauis de izquierda, por supuesto. Entonces, esas son dos piezas, por lo menos hechas. Terminamos. Neiva, defínenos a tu pueblo una palabra y tú luego Nayib y terminamos nuestra parte. No se me ocurre una sola palabra, voy a decir dos, ¿vale? Por un lado, resistencia, no solo en el sentido físico de la palabra, sino resistencia en cuanto a transmisión de la lucha en generaciones y dignidad. Es decir, yo y bueno, voy a meter una tercera, pero esto es muy personal ya. Madre. Quiero decir, estas son las dos palabras que utilizaría para definir al pueblo saharaui, y la tercera es porque mi madre me la ha transmitido, y como creo que es el caso de muchas y muchos jóvenes saharauis que realmente, pese a nacer en la diáspora, criarnos fuera, probablemente saber hablar muy poco hassanía, siempre hemos heredado la lucha y la dignidad de parte de nuestras madres. Nayib, sobre parte te quedó como... Yo no soy tan... soy más sobrio, pero sí, lucha anticolonial. O sea, es eso. O sea, es que la vida misma y la identidad misma saharaui representa una lucha anticolonial. Por supuesto, heredada de las madres, eso es evidente, pero dos lucha anticolonial. Bueno, orain Dianaren partea, ezagutzen du Diana, eta Diana Urrea, bueno, Diana egon zen, Mariarekin batera orain 3 urte. Pandemia garaien. Nik aurkeztu nuen Diana komentatzen eta gogoratzen zuen, Diana urrezkoa da. Diana Urrea urrezkoa da. Eta, bueno, esaldi horrek bere horretan jarraitzen du, beti laguntzeko prest dago, beraz, Diana Urrea urrezkoa da. Gainera gaur hori estantziko. Bueno, Diana nos habla un poco de, va a poner políticas de una jarriko du, una política del centro, y va a hablar un poco de la equincha política que hace H. Bildu en Madrid y en Gasteiz. Y luego un poco también, aprovechando pues, bueno, que es la responsable de migración de H. Bildu, un poco, comentar un poco, yo creo, es una opinión personal, estaréis conmigo de acuerdo, los fascistas están tocando la puerta, están allá, entonces, pues eso, me imagino que estaremos preparados con acción. El tema de la migración, muchas personas, como sabéis, mueren en el Mediterráneo, y quiero hacer un inciso. La semana pasada murió un chaval saharaui en el Mediterráneo y venía a Euskal Herria, sin más, por hacer esa citación. Entonces, Diana, quincha política Madrid en Gasteiz. Bueno, arratsaldeon guztioi eta mila esker zurran. Es un placer y además sobre todo ver a tanta gente saharaui. Yo creo que ojalá tengamos un espacio también para escuchar voces, sobre todo voces
mujeres saharauis, que sois al fin y al cabo las que habéis levantado al Sáhara Occidental y las que habéis trasladado a hijas e hijos, a futuras generaciones, esa lucha y ese espíritu de resiliencia. Yo, un poco siguiendo el hilo de lo que se había dicho aquí, que además creo que son reflexiones muy, muy oportunas en este contexto internacional que estamos viviendo, sí que me gustaría hacer un pequeño análisis de lo que han dado de sí estos últimos años, teniendo en cuenta lo que decía antes Nayib, y es que en un contexto en el que estábamos viviendo el genocidio televisado del pueblo palestino, esto estaba dándose también en el territorio saharaui y con mayor impunidad, porque los ojos estaban puestos en algo tan brutal como era el genocidio o como es el genocidio hacia el pueblo palestino, y esto ha permitido que Marruecos actúe con una mayor impunidad en los territorios y que los ojos estén puestos en otros espacios, y que de alguna manera, y yo creo que también como izquierda tenemos que hacer un análisis en torno a la necesidad de profundizar en este tipo de procesos y en cómo digamos, abordamos las luchas todas dentro de un común denominador, ¿no? Esas luchas de los pueblos oprimidos frente al fascismo y al capitalismo salvaje. Hay una premisa, y yo creo que es fundamental partir de ella, y lo hemos dicho en diferentes ocasiones y lo seguiremos diciendo, y es que hemos estado y estaremos con el pueblo saharaui, sea cual sea la decisión que el pueblo saharaui y que el Polisario tome en el momento histórico en el que decida tomar cualquier tipo de decisión, porque los pueblos hermanos, porque los pueblos que entendemos que la soberanía realmente la ejercen en los territorios y que nuestro trabajo es acompañar desde la lucha y la solidaridad internacionalista, es fundamental. Por lo tanto, creo que es un mensaje que tiene que ser claro, y es que estaremos y seguiremos estando, sea cual sea la decisión que tome el pueblo saharaui y que tome el Frente Polisario. Yo creo que esta es una cuestión muy importante, porque muchas veces cuando hablamos de solidaridad hablamos muchas veces desde el asistencialismo, o es lo que hemos podido ver en otros espacios, pero no desde una cuestión política, que es desde la que se tiene que abordar, en este caso, la lucha de un pueblo oprimido, de un pueblo víctima de la colonización sistemática, en la que el Estado español, el Estado francés, tienen muchas responsabilidades, de diferente manera, pero muchas responsabilidades encima de la mesa, y por lo tanto también nos interpela a los pueblos que queremos, desde luego, luchar por esa liberación de nuestro pueblo. Han sido diferentes, múltiples y muy coordinadas las propuestas que se han llevado a cabo en las instituciones, entendiendo que es fundamental tener un pie en la institución, pero también seguir la lucha y la movilización en las calles, que así lo ha ido llevando a cabo el Frente Polisario, y que hemos acompañado, y que pasan, y yo creo que María ha sido una contextualización perfecta de la situación, y que pasan precisamente por reivindicar ese derecho legítimo a la libre autodeterminación e independencia, a esos acuerdos ilegítimos de pesca que año tras año casi están encima de la mesa, y estamos atentas todas a ver qué hablan los tribunales al respecto, por visitar no solo los campamentos, que pues como sabéis son múltiples los viajes que se hacen desde las diferentes instituciones a los campamentos, pero también intentar entrar a los territorios ocupados. Yo estuve en 2013 en los territorios ocupados, tuve la gran suerte de estar y de ver pues para los que tienen en su mente Gaza, es ver el Ayun bajo francotiradores y bajo asedio. Esa es la realidad brutal que podemos describir, y que seguimos año tras año intentando viajar a territorios ocupados, sabiendo que Marruecos no va a permitir, fue casualidades de la vida que hubiese permitido que unas pocas personas viajáramos en 2013, pero seguir haciendo la denuncia en sí mismo, que no podamos entrar en un territorio ocupado, pues ya está definiendo cuál es la realidad y la impunidad con la que el reino de Marruecos se mueve.
Y yo creo que efectivamente en este análisis de los pasos a dar, yo creo que sí que hay una cuestión muy importante y es todos los procesos que se están dando ahora de hacer una revisión de las relaciones empresariales, de hacer una revisión de las relaciones comerciales, militares que se tienen con Marruecos. Y comparto plenamente lo que decían allí, que ya basta con decir que el Estado español está sometido al chantaje marroquí. El Estado español es absolutamente responsable de lo que está pasando. Y hay que decir más todavía, que se supone que en el gobierno más progresista de la historia del Estado español, pues es el peor gobierno para el pueblo saharaui. Esto lo hemos dicho también en sede parlamentaria, es el peor gobierno para el pueblo saharaui, porque ni siquiera el Partido Popular, que ya es decir, ha tenido la indecencia que ha tenido el Partido Socialista de plantear abiertamente y de eliminar el derecho legítimo del pueblo saharaui a ser libre autodeterminación y establecerlo dentro de un marco de una soberanía mínima bajo territorio o bajo soberanía marroquí, ¿no? Por lo tanto, esto es una cuestión que una y otra vez hemos planteado, que ha unido a las sensibilidades políticas muy diversas que hemos pedido, y esto a mí me parece tremendamente fuerte tener que decir que nuestras peticiones en muchas ocasiones se han reducido a pedir que el gobierno español vuelva a su, de alguna manera, recapacite y vuelva a su planteamiento anterior, y su planteamiento anterior que es de irresponsabilidad absoluta de no hacerse cargo como potencia administradora del Sáhara Occidental, y yo creo que estamos en un momento en el que verdaderamente estamos sufriendo un proceso de evolución en muchos ámbitos, pero yo creo que también las grandes crisis pueden traer grandes oportunidades y posiblemente esa articulación desde las diferentes luchas yo creo que es absolutamente fundamental. Y si algo ha caracterizado al pueblo saharaui es precisamente esa capacidad de resiliencia y esa capacidad de lucha. 50 años se cumplen este 27 de febrero, 50 años en los que no ha habido un solo día que el pueblo saharaui no esté dando lecciones al mundo de lo que es la lucha, de lo que es la capacidad de resiliencia y de lo que es, en este caso, acompañar diferentes procesos desde principios muy claros y que desde luego desde Euskal Herria acompañamos, y yo creo que esto es una cuestión verdaderamente importante. Las peticiones que se han hecho han sido bastante contundentes, hay que decir que tanto en el Parlamento de Nafarroa como en el Parlamento de Gasteiz, a pesar de las diferentes sensibilidades políticas, pues hay, digamos, de alguna manera una sintonía mayoritaria en torno a el apoyo al pueblo saharaui. Algunas lo podemos ver como una cuestión más política, otras como una cuestión más asistencialista, pero de una u otra manera hemos conseguido mantener un mínimo común denominador que sea defender los derechos legítimos del pueblo saharaui ante las diferentes instancias, y yo creo que esto es una cuestión muy importante. En muchas ocasiones hemos sentido impotencia y ganas de ir un poco más allá, pero siendo el Frente Polisario digamos, nuestro interlocutor legítimo, pues lo que se nos ha pedido siempre es intentar mantener de alguna manera consensos porque facilitan llegar a otras instancias, y así lo hemos ido trabajando a lo largo de estos años, consensos que curiosamente en partidos políticos que en el Estado español pues, tienen una determinada postura y que sin embargo en Euskal Herria pues, dan diferentes pasos y denuncian claramente la vulneración de derechos humanos que sufre el pueblo saharaui, la ocupación ilegal por parte de Marruecos, e incluso defiende el derecho de autodeterminación de los pueblos, ¿no? En otras instancias pues igual no defiende, pero en la del pueblo saharaui sí la defiende, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión importante porque por parte de las instituciones hay una voluntad clara de seguir acompañando al pueblo saharaui. Y yo creo que nuestra lucha fundamental pasa por seguir poniendo encima de la mesa que esto es una cuestión política y que no pasa solamente por una perspectiva desde la solidaridad internacional, desde la cooperación internacional, que es muy importante para fortalecer los procesos, pero que sobre todo pasa también
por generar las condiciones para que el pueblo saharaui pueda retornar a esas tierras que fueron arrebatadas, que han sido ocupadas ilegalmente y que por lo tanto también nuestro deber, y en este caso aterrizándolo digamos al ámbito local, que nuestro deber también es generar las condiciones para que podáis vivir con dignidad en Euskal Herria, pero también para que podáis tener el derecho a retornar a vuestro territorio si así lo consideráis, si así queréis, y teniendo en cuenta, como decía, que esto es una cuestión política y que va mucho más allá, y en ese sentido pues también hay un tema que preocupa y que estamos trabajando en ello, y es en torno a la regularización. Sabemos muchas la situación de las personas apátridas saharauis y por lo tanto los problemas que van a tener muchísimas personas saharauis para acogerse a una regularización masiva. El propio sistema las tiene absolutamente invisibilizadas y para que entienda la gente, ser apátrida significa estar en tierra de nadie, como quien dice. Oficialmente, de manera administrativa, no tienes un pasaporte, no perteneces oficialmente a ningún lugar y por lo tanto quedas excluido de cualquier oportunidad, y en este caso de una regularización, y en el que hay muchísimas personas saharauis que precisamente en este contexto histórico que se ha explicado anteriormente, pues ha generado que estén en un limbo jurídico permanente y que por lo tanto ahí también tenemos una gran labor de seguir, en este caso siendo incidencia política y denuncia, no solo de ese abandono, sino de cuestiones mínimas como la dignidad y los derechos para todas las personas. Y yo creo que este es de manera inmediata también uno de los retos importantes que se tienen, y es generar las condiciones para que en Euskal Herria se pueda vivir con dignidad, y con dignidad entendiéndose el reconocimiento de la diversidad cultural, entendiendo los procesos vitales de cada persona, y entendiendo también que cada contexto es tan diferente como que hay personas que están viviendo en un territorio porque el suyo ha sido arrebatado, y es en este caso de alguna manera la necesidad imperante de volver a ese territorio y de volver con dignidad y de volver en las mejores condiciones, y nosotras tenemos que estar ahí acompañando también esos procesos, pero también desde luego acompañando a las siguientes generaciones que ya de alguna manera quizás no se ven volviendo a vivir. En mi caso mismo no me veo volviendo a vivir a Colombia, pero que desde luego queremos, somos vascas, vascos, y queremos vivir en esa diversidad, y entendemos que de alguna manera todos esos procesos que nos atraviesan también están generando las condiciones para construir la Euskal Herria que hoy estamos construyendo. En su momento muchísimas personas vinieron de diferentes puntos del Estado español y levantaron Euskal Herria, levantaron este país y lo sacaron adelante, y se generó un nuevo concepto de ciudadanía vasca, y es lo que está pasando ahora mismo, y no se nos puede olvidar porque la historia está ahí, la historia, las migraciones son inherentes a la historia de la humanidad. No podemos entender las sociedades sin entender que las migraciones son sistémicas y que se dan a lo largo del tiempo, y que por lo tanto tenemos que seguir acompasando esos procesos y tenemos que seguir construyendo ese nuevo concepto de ciudadanía, pero un concepto desde luego absolutamente inclusivo. Eskerrik asko. Vamos terminando. Quiero hacer un inciso. He comentado que siempre va a estar con los saharaui. Quiero hacer una diferenciación con el PNV, por ejemplo. Me ha venido a la cabeza Aitor Esteban, el Bonachón, ¿vale? Cuando Marruecos rompe el alto del fuego, estábamos en coronavirus, ¿vale? En el Parlamento español, él les dijo a los saharauis que tenían que haber cogido la autonomía que les ofreció Marruecos. O sea, que os habéis equivocado, que todo no se puede. Palabras literales, todo no se puede. Teníais que haber cogido la autonomía aquella. Entonces, bueno, pues quiero terminar con esa diferencia política, ¿vale? Orduan, bukatu dugu orain galdera que egiteko garaia heldu zaigu. Pregunta, si queréis. Nos ha llegado el momento de hacer.
No sé. Vota. Ahora, cuando estabas comentando tú, a última hora, has estado hablando de los safavidas. Yo y otros todavía, muchos miles, se nos enseñaba en la escuela que Sidi Ifni y el Sáhara eran tan españolas como Ávila o Sevilla. Por lo tanto, ellos eran españoles y españolas. Con lo cual, yo no sé si hay algún derecho, alguna forma jurídica que pueda beneficiar. Dice, tú no te puedes escapar de aquí, porque yo soy, según tú, soy español. Y a eso no puedes renunciar. Yo no sé si eso se puede jugar, esa baza, o si conviene. No sé. Ahí está. ¿Quieres una respuesta jurídica? Porque yo tampoco soy español. Yo tampoco soy español. Pero bueno. ¿Quieres una respuesta política o jurídica? No es una respuesta, no sé si esa baza se puede jugar. No se puede jugar y conviene. eso cambió en 2004, se acabó esa carta. Franco hizo muchas cosas y Franco pensaba que podía hacer muchas cosas. Entonces, en esa contextualización que hemos dicho antes, cuando empezó tardía la descolonización, o sea, la colonización, y todo el mundo estaba ya descolonizando, y ya le decían, tienes que organizar un referéndum, él miró a Francia y dijo, joder, si Francia tiene territorios de ultramar, yo también tengo provincias de ultramar. Y entonces, el Sáhara es mi provincia de ultramar, y fue la provincia 53. No solo con... Además, mi teléfono, por favor. Barcatu, la provincia 53 tenía representación en Cortes. Los saharauis tenían DNI español, libro de familia español. Y durante un periodo de tiempo esa fue una vía jurídica que los saharauis utilizaron para acceder a la nacionalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que en 2004 hay un auto de la Audiencia Nacional donde dice, de acuerdo al derecho internacional, y es un auto que es cierto, el derecho internacional lo que dice es que el territorio de la metrópoli es independiente del territorio, o sea, el territorio colonial es independiente del territorio de la metrópoli, tiene un estatus jurídico diferente. Luego, Franco nunca podía decir que era suyo lo que no era. Y por tanto dice, los saharauis en realidad no fueron nunca españoles porque Franco no podía hacer español un territorio que no le pertenecía. Esto que desde el punto de vista del derecho internacional es loable, pero tenían carnet y carnet, tenían pasaporte, sí, tenían carnet, y tenían la pasaporte. tropa mora que entró aquí, como llamaban ellos, la tropa mora, de cuando la guerra, o sea, te quiere decir, son jubilados de guerra, están cobrando pensión. O sea, te quiero decir que no sé si esa carta se puede jugar, porque no es Franco, es el Estado español el que hace eso. Sí, pero en ese momento el Estado era Ya, Franco, pero era no quiero abrir ninguna discusión, porque lo único que digo, si se puede jugar esa carta, que se juegue y si es Esta carta beneficioso. se jugó hasta 2004 y en 2004 el Tribunal Supremo inició lo que se llama un cambio de jurisprudencia. Y en 2004 dijo, hemos estado utilizando mal la jurisprudencia, hasta 2004 hemos aceptado eso, hubo muchos saharauis que consiguieron la nacionalidad utilizando esa vía, a partir de 2004 eso no se consigue. Pero eso no se consigue, y decía antes, no sé si ha sido Nayib o ha sido Diana, que decían, los saharauis están arrinconados en la forma de conseguir su nacionalidad. La forma de adquisición de la nacionalidad en el Estado español no es por nacimiento en el Estado español, es por herencia sanguínea, es decir, viene por herencia o materna o paterna, ¿no? Entonces, las vías para adquirirlas de forma derivativa, que no es la forma originaria, que es por sangre, son o por residencia o por carta de naturaleza o por lo que se llama posesión de Estado. Y en la residencia, que es el criterio que se utiliza normalmente, el periodo habitual son 10 años. Y luego se establecen una serie de reducciones de plazos para favorecer a personas que están en determinadas circunstancias, ¿no? A las personas refugiadas, 5 años. ¿Qué es lo que pasa? Que los refugiados saharauis son refugiados argelinos, es decir, son refugiados en Argelia. Conceder el estatus de refugiado en España para los saharauis es sumamente difícil. Si no, el caso de Hassan Alia creo que es el caso más evidente de lo que costaba conseguir el estatus de refugiado aquí. Luego dicen, para los territorios que hayan tenido un especial vínculo con España, decimos, ahí está el Sáhara, tampoco. Está Filipinas, están todos los estados latinoamericanos, Guinea. está Guinea, están las personas de origen sefardí. Sí.
Es decir, los que Que fueron también expulsados... creo que han ido por ahí intentando Claro, buscar no, su- han conseguido nacionalidad un montón. O sea, las personas que pueden probar que en algún momento han tenido una persona en su árbol genealógico que vivió en España entre los siglos XV y XVI, han podido probar su nacionalidad y conseguir su nacionalidad antes que un saharaui. Por lo tanto, no es que estén arrinconados, es que están discriminados. Ha habido varias iniciativas parlamentarias que yo no sé en qué momento están. Ahora, eso, o sea, sí. en otros, porque ahora ha habido la última, ¿no? Creo que fue Sumar. Sí, pero hace Se 2 supone años. que, hace 2 años, se supone que, bueno, que iban caminando, o que iban a un puerto hace menos de un año, porque sale Sidi, bueno, que es la número 3 de Sumar, de saharaui, de Sidi, bueno, de origen saharaui, y que están estancadas, porque el PSOE bloquea la aceptación de dicha. Entonces, tú has estudiado. De todas formas, yo quiero que, por lo menos por mi parte, se acabe, pero es que no quiero polarizar ni... Es simplemente se me ha prendido la luz porque a mí me la han enseñado y me tenía que aprender las capitales. Y todo. Y tenían representación en Cortes. Y ahora que has mencionado el franquismo y Sidifni, aprovecho también para recordar que el territorio que a día de hoy reclamamos las saharauis y el Frente Polisario, realmente, o sea, el mapa que tenemos entendido súper cuadriculado, no es, históricamente, eso no ha sido simplemente territorio saharaui, sino que Cabo Yubi y Tantan también eran de territorio saharaui, efectivamente. Y después bueno, María igual lo puede explicar mejor, pero después de la guerra que el Estado francés y Argelia tuvieron en el norte de África, Marruecos, al apoyar a Francia, el Estado español decidió regalar esas tierras sin el consentimiento del pueblo saharaui, y a día de hoy no se reclama. Fue por la guerra de liberación francesa y también porque Franco tenía que pagar Eso el apoyo que había tenido de las tribus africanas para el golpe de Estado. O sea, Franco llegó de África. Sí, sí, sí. Y de hecho, antes, volviendo al terreno político, hemos hablado mucho de política. El PSOE está claro que nunca jamás va a hacer nada que favorezca al Sahara, pero quizás ahora mismo el ámbito donde más apoyo férreo y visceral hay a la causa saharaui sea dentro de la extrema derecha. Bueno, eso iba a preguntar antes, pero ¿y si estos tuviesen algún... Porque estos son capaces de decir que vamos al gran imperio otra vez, donde no se pone el sobre, desde Filipinas, porque son así, son así. Es complejo, o sea... Es demencial. O sea, por no sé, que la extrema derecha apoye a los saharauis que no apoyen, que tampoco vamos a decir que apoyen, parte de una herencia o de un discurso colonial. O sea, aquí es que los saharauis no es que digamos, con España estamos mejor, o lo que es lo mismo, con Franco estamos mejor. O sea, nuestras aspiraciones son anticoloniales. Es decir, no queremos ser ni españoles, ni marroquíes, no británicos. esto no es sencillo. Que una parte del espectro político, o del vértice, de lo que queda del vértice, de la derecha y de todo su extremo, por mero discurso político apoye nuestra causa, no quiere decir que legítimamente la secunde. O sea, son cosas totalmente distintas. Y luego por no irnos a otro tipo de polémicas. Dos puntos principales frente a los argumentos que defienden. Por una parte, parten desde una perspectiva racista, ¿no? Donde se ve a la persona migrante marroquí como una persona mala, que se dedica a la violencia y al robo, en primer lugar. Yo creo que obviamente, más allá de por nuestra situación, sino por valores, la mayoría de personas saharauis que nos encontramos aquí en la diáspora defendemos un pensamiento antirracista y no nos sirven ese tipo de ayudas porque, y llevándolo ya a la práctica más simplista, una persona racista o de extrema derecha, que es lo mismo básicamente, por la calle no va a diferenciar cuando vea, va a decir no es marroquí, es argelina o es saharaui. Y segunda parte, no hay que olvidar que los valores del Frente Polisario, en su carta fundadora, entre ellos estaba el panafricanismo. Es decir, el Frente Polisario no solo busca la liberación para el pueblo saharaui, busca también que el pueblo marroquí se libere del régimen que también les oprime, y el pueblo rifeño, y busca la liberación de todo el continente africano porque parte de sus ideales. Entonces no podemos simplificarlo, porque eso también, el argumento este racista de no, las personas marroquíes son malas y las saharauis buenas, también resta un montón de importancia a la política que nos afecta. Entonces yo creo que esos son
un apoyo, como ha dicho Najib, simplista y simbólico. Y luego otro elemento importantísimo y es la memoria. Hace poco hubo unas jornadas organizadas por Euskal Fondoa y la Universidad del País Vasco, haciendo referencia precisamente a la memoria histórica del pueblo saharaui como víctimas del franquismo y todo lo que hay trabajado sobre ello, que están a día de hoy como el resto de miles y miles de víctimas sin reconocimiento, sin reparación y por lo tanto bajo ese mandato o bajo ese colonialismo han sido víctimas del franquismo y no son reconocidas, ¿no? Y todos esos procesos que están abiertos y proponer diferentes ejemplos durante la propia dictadura, edificios emblemáticos como la iglesia de Layún está construida por el mismo que construyó el Valle de los Caídos, o sea, que son ejemplos que realmente nos sitúan ante un contexto en el que sigue habiendo a día de hoy, no solo a nivel de Euskal Herria, del Estado español, víctimas del franquismo sin reconocer, sino que también el pueblo saharaui tiene víctimas del franquismo que a día de hoy siguen sin ser reconocidas y con total impunidad. Galdera gehiagorik, jarraitu genezake. Hay una duda más, cuando decís que España es la potencia administrativa del Sáhara, ¿eso en qué se traduce? O sea, ¿qué es en la práctica? ¿Qué quiere decir? En la práctica supone que tendría que cumplir con una serie de obligaciones que el derecho internacional le impone. En esa cuarta comisión de descolonización en la que estuvo Najwa, que es un comité que se mantiene de un órgano que ya ha desaparecido de Naciones Unidas, que era el órgano encargado de articular la descolonización, España tendría la obligación de presentar sus informes en los que garantice que se está prestando suficiente atención y que se está asistiendo a las personas que están en el territorio que les corresponde administrar. ¿Cuál es el problema? Que España en 1976, cuando huye del territorio, también lo que hace es los acuerdos tripartitos de Madrid, por un lado, que no vamos a entrar ahora tampoco en analizar eso, pero lo que dice es, yo a fecha 27 o 26 de febrero de 1976 certifico que me voy del Sáhara y que, como se dice, que cesan todas mis obligaciones con el territorio. Entonces, desde ese momento lo que él dice es que él se ha desentendido del problema, pero el derecho internacional le dice es que tú no lo puedes hacer. Entonces hay mucha gente que dice, no, es que tenemos una potencia administradora de jure, es decir, conforme a derecho, y una potencia administradora de facto, que es la que realmente administra el territorio. Pero es que Marruecos tampoco está cumpliendo con esas obligaciones. El ejemplo más claro son los acuerdos de pesca que está negociando con la Unión Europea. No solo no está protegiendo, no vamos a entrar en las vulneraciones de derechos humanos, no solo no está protegiendo a los saharauis dentro de su territorio, sino que está negociando con sus recursos naturales, que no son marroquíes, son saharauis. Por lo tanto, ni la potencia administradora conforme a derecho, que es el gobierno español, ni la que es potencia ocupante, que no se puede llamar potencia administradora de facto, están cumpliendo con las obligaciones que establece la Carta de Naciones Unidas, que es que ese comité de descolonización tiene que servir para que expliquen los pasos que están dando para garantizar la descolonización del territorio. Y eso es algo que hace mucho tiempo que no sucede. Najwa estaba este año en Nueva York en ese comité, yo estuve en 2008 y no ha cambiado nada. En 2008, cuando yo estuve, no había violencia. Lo que había era una exhibición de dinero. Y os podéis imaginar que no era por parte de los saharauis. O sea, ahí había un montón de personas que iban pagadas a los mejores hoteles por Marruecos para decir lo bien organizado que tenía todo Marruecos, lo bueno que era el rey de Marruecos y las bondades del Estado marroquí. Muchos de ellos españoles. Y muchos del Partido Socialista. En ese momento. Entonces, potencia administradora supone beneficios y obligaciones. El problema es que aquí las obligaciones no las quiere asumir ninguna de las dos partes, porque Marruecos ni quiere asumir su condición de potencia ocupante ni la de potencia administradora, porque si realmente reconocemos que Marruecos podría tener un rol como potencia administradora, tendría que cumplir con esas obligaciones. Tendría que acudir cada año a ese comité y presentar los pasos que está dando para garantizar la descolonización del territorio y para proteger a sus habitantes. Luego, para contar una cosita, claro, potencia administradora, jurídicamente, tal y como acabas de decir, pero en términos simbólicos, yo reitero otra vez, creo que sí que tiene una responsabilidad o un papel protagónico.
tal y como has dicho antes, en el 2020, pues Trump lo último que hace, o el último recado que deja la Casa Blanca, es publicar un tuit donde acepta o legitima la soberanía del territorio por parte de Marruecos en el Sáhara Occidental. Vale. Hasta 2022, hasta que España, el Estado español, no hace lo mismo, no hace lo propio enviando la carta al rey de Marruecos, los estados europeos se mantenían al margen, menos Francia en el 2007. Lo hace España en el 2022, desde entonces han venido Gran Bretaña, Portugal y Bélgica, y la Unión Europea. Entonces, simbólicamente, esa herencia política o ese papel de potencia administradora antigua lo sigue teniendo. Por lo menos yo lo considero así desde el punto de vista discursivo. Hay un pequeño matiz ahí, ¿eh? Lo que hacen los países europeos no es lo mismo que hicieron Estados Unidos e Israel, que son los únicos que han reconocido la soberanía. Sí. ¿Vale? O sea, los únicos estados que han reconocido la soberanía marroquí sobre el territorio a día de hoy son Estados Unidos e Israel. Los únicos. Perdón, sí, Lo que hace Pedro Sánchez en 2022 es lo mismo que han hecho ahora Naciones Unidas con la resolución de noviembre. Es decir, que la única alternativa viable para solucionar el conflicto es la autonomía. Sí, pero no en ningún momento Pedro Sánchez dijo que reconocía la soberanía, entre otras cosas porque es algo que el presidente del gobierno no puede hacer. No tiene competencia el presidente del gobierno para reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. La única institución que puede hacerlo es el Congreso de los Diputados. Y ahí está la importancia de los grupos políticos que tienen que limitar esa labor del gobierno español, ¿no? Entonces, el presidente del gobierno en sus funciones no tiene la de reconocer esa soberanía sobre el Sáhara. Lo único que hizo fue reconocer que el mejor plan es la autonomía, y es lo que han hecho después Gran Bretaña y los demás. Pero a día de hoy no es baladí decir que los dos únicos que lo han hecho, fijaros quiénes son, Estados Unidos e Israel. Por medio de acuerdos de para legitimar la ocupación palestina y reconocer el Estado de Israel. Y a cambio de que Marruecos fuera el primer Estado árabe que reconoció la soberanía de Israel sobre los territorios palestinos y que reconociera a Israel como Estado, que hasta entonces ningún Estado árabe lo hubiera hecho. Bueno, ya superintercambiado. Niños, ahora ¿y tú vienes a qué? Simplemente, ¿cuál es la situación de los campamentos y qué podríamos hacer desde aquí? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿Cuál es la situación a día de los campamentos? Eso igual ellas nos tienen que decir, ¿no? la situación en los mujalles. ¿Cuál es la situación en los mujalles? Fatma, venga. Mira, ¿Y cómo podríamos ayudar? primero voy a hablar sobre la situación. Hay que tener en cuenta de que dependiendo de la coyuntura internacional y de la geopolítica, cada vez hay más desplazados y más refugiados forzosos a nivel internacional. Entonces, al ser los saharauis como los más antiguos, llevan allí 50 años en campamentos de refugiados, pues cada vez llevan menos ayudas. Cada vez el tema sanitario y educativo también se están mermando muchísimo, y eso hace que también las dificultades. Estamos en una guerra, sumergidos en una guerra silenciada por los medios de comunicación internacionales, y hace que los comerciantes tienen que hacer rutas peligrosas desde los campamentos hasta países limítrofes para poder traernos suministros de mercancías, y las necesidades se acrecientan más, crece la población, y estamos hablando de un desarrollo en declive. O sea, es como de forma espiral, hay sus altos y sus bajos, pero en el tema social las mujeres siguen sosteniendo la vida en los campamentos. La vuelta de los hombres también hace que el comercio privado aumente, y los jóvenes que han cursado sus estudios en el extranjero universitarios están en un campamento con los brazos cruzados, donde no hay fábricas ni empresas para poder dedicarse al empleo, y entonces eso también hace que los jóvenes salen. Tenemos un nuevo fenómeno que también se están viniendo en pateras debido a la dureza de las condiciones climáticas y de la supervivencia en los campamentos, pero hay esperanza. O sea, que es un campamento en que
llegué hace como 20 días desde ahí de los campamentos, todo está funcionando, pero las necesidades crecen como espuma en el tema sanitario, educativo, en servicios, necesidades de servicios básicos, y creo que la mejor forma de poder ayudar es a través de movimiento solidario, caravanas y sobre todo enseñar, porque no es lo mismo, porque se cronifican las ayudas y la dependencia de las ayudas internacionales, todo pues es el tener que innovar otra forma de cooperación, en instalar proyectos desde allí, luego los microcréditos para que los jóvenes puedan dedicarse a sus empleos en los campamentos, y sobre todo pues en el plan de acogida de niños de vacaciones en paz, de los niños que suelen llegar, y sobre todo pues la solidaridad y la sensibilidad y concienciación, porque lo que nosotros no es pedimos un pan para comer, sino pedimos una voluntad política en que desde arriba se toma una decisión y hacer una presión al Estado español para que reconozca la soberanía del Sáhara Occidental y para que se resuelva, porque yo creo que en las últimas, el último encuentro que se ha hecho el domingo en la Embajada Americana, hay que tener en cuenta que es hablar de lo mismo y es la pescadilla que muerde la cola, hablar de lo mismo con los mismos problemas, pero tenemos necesidad en que hay que involucrar al Estado español como un actor principal en la solución de este conflicto, porque la raíz del problema es el Estado español y no tiene que meter ni Argelia ni Mauritania. Tiene que ser una mesa negociadora entre el Estado español, Marruecos y el Frente Polisario. Ese es mi punto de vista. Terminamos al hilo de lo que comentamos. Y ya la asociación ahora está con una campaña de alimentos en todos los centros de Baracaldo. O sea, que quien quiera colaborar ahí tiene, o se pone en comunicación con nosotros, hacer la donación y ya está. Y lo que ha dicho, muy bien, o porra, vaquean. Por lo menos difundirlo. Quiero decir, porra, vaquean, que vean los cuantos más niños posible, pues verán. Y poner en valor organizaciones como la Casa Lam, que desde hace tantísimos años hace una labor extraordinaria precisamente por hacer las cosas un poquito más fáciles y sobre todo para concienciar política. Este año la asociación hace 30 años. Y necesitamos manos. 30 años de lucha. Miguel Agua creo que consumimos el mismo año, porque éramos compañeros de colegio y los dos llegamos allí. Yo antes hablaba Najwa de las madres, yo la primera mujer saharaui que conocí, la primera persona saharaui que conocí fue precisamente su madre. Y gracias a que conocí a su madre estoy hoy aquí y puedo hablar de lo que hablo y hablo de lo que vivo como una cosa que es propia, ¿no? Entonces el programa de Vacaciones en Paz es un programa que hemos dejado caer durante muchísimo tiempo en una ciudad como Baracaldo, que tiene 100.000 habitantes. El año pasado fueron 3 niños. 5. A mí a veces me da un poco apuro decir la cifra. Es una ciudad de 100.000 habitantes y 5 niños. No hay familias en Baracaldo que puedan acoger a una niña, un niño saharaui, julio y agosto, no solo para quitarles del calor, para que puedan tener acceso a una buena revisión médica que nos decía Fatma, para comprarles unas gafas, para darles una revisión de los dientes. Pues es un programa que parece que no va a ningún sitio. Ya sé que es un programa polémico, hemos hablado de esto Najwa y yo muchas veces. Daría para otras horas al día, pero me parece que hay iniciativas en las que el pueblo de Baracaldo puede colaborar, y ahora mismo estamos con la caravana solidaria, que si no me equivoco es la 15ª. Cada año es más difícil llenar las cestas, también porque cada año hay más cestas que llenar, ¿no? Nos decía Fátima también, cada vez hay más conflictos. Claro, los niños vienen de la escuela y hoy es para el banco de alimentos, mañana para los saharauis, mañana para los palestinos, y muchas veces las familias también pues acaban un poco saturadas de todo esto, pero es que en ese contexto un conflicto como este, que no tiene atención mediática, todavía se nos hace más difícil. Entonces... Es lo que quería decir. Que ha habido un recorte también de fondos públicos, y esto es una denuncia también importante por parte de las instituciones, incluso, por
el Partido Nacionalista Vasco, que tradicionalmente ha tenido pues, desde el ámbito asistencialista un compromiso, ha habido una bajada importantísima de fondos. Y en estos momentos en los que la solidaridad también material se hace más necesaria que nunca, también hay que denunciar ese recorte de fondos del gobierno vasco, de las instituciones locales, de las diputaciones, y tiene una clara traducción humana, y por lo tanto ahí hay que seguir con la denuncia de todo esto. Lo que decía, que la asociación tiene 30 años de lucha, la asociación sigue en pie pues, por gente que está por ahí, como Igor, como Charo, Jesús, Chorbo, que también colabora, también. Entonces, bueno, pues que Sine viva por gente, bueno, pues gente de pueblo, gente de barrio, ¿no? Pero lo que dice, que necesitamos pues, más manos, si es posible. Entonces, para terminar, va de música. El domingo hay hay muchos conciertos ahí en el Anaya Parquea, todo el día. Nosotros nos encargaremos de la chonda. Si queréis, sí, o tomar algo, tío. Todo lo que recaudamos va a ser para hacer un proyecto en Tisla. ¿Vale? Si queréis hacer algún turno de chonda, pues también encantadas. ¿Vale? Y luego el 28 de febrero, en Bilbao, en Euskalduna, hay un super concierto que se van a juntar artistas saharauis con palestinos y con euskaldunes. ¿Qué hora? Entonces, pues que va a ser mundial. ¿Qué hora? A las 9, ¿no? A las 8 de la tarde. Ramadán. Ramadán. باش يربحوا الفضل المخيم. كيفاش نمشيو نساعدو؟ Bueno, beste gabe, mugatzen te madugu. Está mila esker.